Les estoy enseñando el entendimiento de un hombre de Dios. Amén. Bienvenidos a su casa, Ministerios Yahweh Nisi, una casa donde el poder y las manifestaciones del Dios eterno, el Dios todopoderoso, se hacen visibles, se hacen manifiestas. Hoy estamos celebrando el día agradable y perfecto del Señor. Amén. Que todos los días son agradables para Él y perfectos, pero también importante que nosotros como hombres de Dios celebremos fiesta al Adón. Amén. ¿Cuál es el tema de hoy? Propósitos de recibir la unción. ¿Cuál es el propósito por el cual nosotros debemos de recibir una unción? El propósito es muy claro, mi amado. Si usted desea una unción, usted tiene que tener una visión. ¿Para qué quiere una unción? Si usted no visualiza para qué quiere un poder, una autoridad, un gobierno en Yeshua, si no lo visualiza para qué lo quiere, entonces usted no va a poder usar la unción de una manera correcta. Por lo tanto, la unción y la visión van de la mano. Pero lo más importante, mi amado, es que la unción y la visión se pueden perder. Y se pueden perder muy fácilmente. ¿Y sabes cómo pierdes la unción y cómo pierdes de vista la visión o la meta, el propósito en Dios? Cuando no te pones a servirlo o cuando no te pones a ejercitarlo, se pierde la unción, se pierde la visión. Por lo tanto, es bien importante, mis amados, que la unción y la visión estén encaminadas a un propósito. Una vez que tienes el propósito, tienes que trabajar en él para que el Señor siga dotando de mayor gloria sobre lo que vas a hacer. Amén. Llenándote de mayor autoridad, dones, ministerio, unción, gloria, etcétera, presencia del Eterno, lo que sea necesario, sabiduría, conocimiento. Necesitamos la visión y la unción en Yeshua. Amén. ¿Cuántos de ustedes les pusieron un nombre bonito? ¿Quién tiene un nombre bonito? ¿Y si sabe qué significa su nombre? ¿Y su nombre, el significado de su nombre es bonito? Cuando tu nombre es malo, marca un destino malo. Por lo tanto, mis amados, tiene que usted buscar un nombre que sea de acorde a la presencia de Dios. Hay un pasaje una ilustración que me gustó ahora que la leí. Dice, un buen nombre ayuda a mejorar tu vida. Dígale al lado, un buen nombre ayuda a mejorar tu vida. Por eso es importante, padres de familia, busquen nombres adecuados para sus hijos. Y qué mejor que sean los nombres que llevan implícitos el nombre de Yahweh, el nombre del Eterno. Amén. Dice así la ilustración esta. Una vez en China, un hombre trajo su niño a la casa de un misionero cristiano y dijo a este que deseaba que ese niño fuera dedicado a Yahweh y que se llamara Mudi. Pronúnciase Mudi. El misionero nunca había oído ese nombre chino y preguntó al padre del niño por qué deseaba que su hijo se llamara así. El chino contestó: he oído decir que hubo un gran hombre que se dedicó a su vida a servirle a Dios, que siempre hizo la voluntad de Dios y que ganó muchas almas para Cristo. El misionero que nos ha contado la historia lo llama Moody. Moody fue un gran evangelista, un hombre con mucho poder y con mucha unción. Hizo muchos milagros, pero sobre todo llevó la palabra de Dios a lugares inhóspitos y muchos fueron convertidos. Y dice también aquí, en nuestro idioma, Mu quiere decir amor. Di quiere decir Dios. Yo quiero que mi niño ame a Dios y guarde sus mandamientos como el gran Mudi. Y por lo mismo le he dado ese nombre. Teniendo un nombre con un significado tan hermoso, es probable que cuando el niño Mudi crezca, conocerá el significado de Dios. Conocerá su nombre, su significado y deseará estar con su Padre eterno. Entonces, haya hecho lo posible por hacer honor. Este niño, al crecer, hará lo posible por hacer honor a su nombre y por amar a Dios y guardar sus mandamientos. ¿Cuántos de ustedes recibieron un nombre porque uno de tus tíos se llama así? O un padre o un abuelo, y resulta que el padre y el abuelo eran de la fregada, tremendos, malos hombres o malas mujeres, y te pusieron así.
te pasaron a perjudicar, mi amado. Entonces usted tiene que desligarse de todas esas malas cosas que ligaron tu nombre a otras personas y declarar que verdaderamente el nombre quede limpio de toda herencia espiritual maldita, de todo mal linaje, ¿ok? O de todo mal ejemplo o mal testimonio. ¿Nos queda claro? ¿Sí, amén? Entonces, mis amados, 6 propósitos importantes para la unción, para que tú puedas tener una unción de acorde al propósito que Dios ha puesto en tu corazón. Primer punto: sométete a Yahweh y a sus mandamientos. ¿Cuál es el primer punto para recibir unción? Someternos a Yahweh y a sus mandamientos. No hay de otra. No hay otra. Muchos quieren una unción, pero sin obedecer. Muchos quieren unción sin hacer la voluntad de Dios. Así no se puede. Dice la palabra así en Efesios 5:21: sométanse el uno al otro en el temor al Mashiach. Y dice también Santiago 4:7: por tanto, sométanse a Yahweh, además adopten una decisión en contra de Hasatán, y él huirá de ustedes. Importante, mis amados, que usted tome una decisión. Cuando el pecado quiera entrar, quiere tocar a tu puerta, a tu corazón, tú debes de decirle no. No debes de prestar tu mente, tus emociones al pecado y a la maldad. Si sabes que eso es malo, si eso que vas a hacer ha traído problemas y divisiones en familia, no lo hagas. No lo hagas. ¿Sabes lo que es bueno? No lo hagas. Mantente firme en el Señor y sujétate a la voluntad de Él. Cuando tú le dices no al pecado, cuando le dices mal a la tentación, a la prueba, esa se va a ir y tú vas a ser vencedor. Y eso es lo que provoca la unción cuando estamos cercanos a Yahweh. Si yo soy cercano a Yahweh, ¿sabe qué? Estoy firme en Él, seguro en Él, confiando en Él. Y esas pruebas tendrán que irse. Sujétate a la voluntad de Yahweh. Sé obediente a sus mandamientos y tendrás victorias en tu vida. ¿Nos queda claro eso? Si te sometes, serás usado por Yahweh con poder. Y fíjense esto que pongo ahí adelante. Dice: el verdadero salvo, la tentación ya no lo vence. Uno que es verdaderamente salvo, uno que está verdaderamente en Dios, las tentaciones ya no te vencen. No puedes decir: es que vino la tentación y me venció. No, es que no estás en Dios. Es que no estás firme en la palabra del Eterno. No has aprendido a confiar en aquel que te va a dar victoria siempre. Entendamos, mis amados, cuando la tentación vence es porque tú no estás firme en Dios, porque tú no estás firme en la palabra de Dios, porque estás distante a Dios. Así que, mis amados, todo aquel que está pecando es porque está fuera del diseño de Dios. Nosotros, como hombres de Dios, tenemos que entender que estamos firmes en Él y hacemos lo que es bueno, agradable y perfecto. Amén. El segundo punto que tienes que entender es de que Yahweh te protege. Entiende eso. Hoy en día muchos no quieren hacer ciertas cosas como liberar, ministrar, declarar sanidad o evangelizar, porque tienen temor a que algo malo les pueda pasar en su vida. Si tú estás firme en el Señor, ¿sabes qué? Confía de que Él va a ser tu protector, tu guardador. Él va a poner un escudo de fuego santo sobre ti para que ninguna saeta del enemigo te toque. Y las saetas del enemigo que puedan ser enviadas no te lastiman, no te hieren. Amén. Dice aquí la palabra: no toquéis, dijo a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. O sea, Yahweh le da un orden, una orden al mundo espiritual: no toques a mis ungidos, no toques a mis profetas. Si usted entiende eso, que usted es un ungido que ha sido bautizado en el poder del Espíritu de Yahweh, del Ruach HaKodesh, que ha sido sumergido en la presencia del Eterno, nada te puede tocar. Por lo tanto, no tienes que tener temores. Ya para un hombre maduro en la fe no hay temores. ¿Nos queda claro eso? Temores que te puedan paralizar ya no deben de existir en el hombre de fe. Así que, mis amados, entendamos que también las unciones eran derramadas sobre reyes y profetas, sobre hombres de Dios que verdaderamente le estaban sirviendo a Él, que estaban siendo apartados para una misión, para un propósito. Y tú tienes un propósito en esta casa.
Cada uno de ustedes, aunque piense que nada más viene a dormirse o que piense que nada más viene a sentarse, tiene un propósito en esta casa. El propósito no es que calientes el asiento, no te vayas a pensar que es calentar el asiento, no. Tu servicio que lleves, que recibas una palabra y la lleves a tu casa, la prediques, la pregones a todos tus seres amados o a aquellos que forman parte de tu medio ambiente, de tu entorno, tu trabajo. Para eso vienes, para aprender una palabra, para llevarla y ser de bendición a muchos y llevarles la luz de Yeshua. Es un propósito. Entienda, todos tienen una misión. Aunque tú pienses que vienes nada más a sentarte, tienes una misión, tienes un propósito y tienes que cumplirla. Amén. Entonces, como hombres de Dios, nosotros tenemos que entender que aunque haya batallas, aunque haya problemas, difamaciones, calumnias, tú estás guardado en el Señor. Un hombre de Dios no se lastima por lo que le dicen o por lo que le hacen. Un hombre de Dios sabe que son procesos que tiene que vivir cada persona y en sus procesos terminan lastimando. Pero un hombre de Dios maduro ya no se deja lastimar porque su corazón está sano, su corazón no está ofendido. Recuerde, aquel que se hiere por lo que le dicen es porque tiene un corazón ofendido, que no ha aprendido a sanar, o también porque hay demasiada inmadurez en su corazón. ¿Nos queda claro? Por lo tanto, mis amados, ustedes no pueden ser hombres que se ofendan fácilmente. ¿Nos queda claro? Muy bien. Entonces, entiende que cuando alguien se levanta en tu contra, el que va a pelear por ti va a ser Yahweh. No hay por qué meternos en discusiones, en pleitos, en contiendas unos con otros. Dejemos que Yahweh actúe, que Yahweh ponga orden, que Yahweh establezca la paz unos con otros, porque por eso somos cuerpo de Cristo, cuerpo del Mashiach. Somos una familia. Aún con aquellos cristianos que no lo conocen de la manera que nosotros conocemos a nuestro Dios, somos una familia. No entremos en discusiones ni en pleitos. Si Dios no les quiere revelar ciertas cosas, no lo va a hacer. Y por más que tú quieras ser necio en querer corregir ciertas doctrinas, pues no te van a entender. Deja que el Dios Todopoderoso pelee tus batallas. No entres en discusiones necias. ¿Te queda claro? ¿Sí, amén? Ok. Entonces, Yahweh va a proteger al que ama. Dile al que tienes al lado, Yahweh me ama. Por eso sigo de pie. ¿O me equivoco? Tú sigues de pie porque Yahweh te ama. Pero ¿cuántas cosas has vivido a lo largo de este año? ¿Cosas fáciles? ¿Cosas difíciles? ¿Enfermedades? ¿Desempleo? ¿Finanzas difíciles? Yo creo que todos hemos vivido en el año muchas situaciones. Pero ¿sabes qué? Seguimos de pie. Yahweh nos va a dar lo necesario. Yahweh va a darnos lo que necesitamos. Y por más que te quieras esforzar tú, ¿sabes qué? Yahweh te va a dar lo que tú necesitas. Confía en Él, porque Él te ama. Dice Job 17:3: dame fianza, oh Yahweh. Sé tú mi protección, cercano a ti soy. Porque ¿quién querrá responder por mí? Mira, a veces buscamos la ayuda de un familiar, de un amigo, etcétera, y no están, no hay, no te ayudan. Pero ¿sabes qué? Yahweh siempre te va a ayudar. Yahweh siempre va a proveer. Yahweh siempre va a dar una salida. Pero tienes que aprender la prueba. Tienes que aprender a perseverar en medio de la prueba, a no decaer, a que no falle tu fe, a que aprendas a confiar en Él. Y si tú aprendes a confiar en Él, mira, te saca del apuro. Y aunque no confías en Él y pierdas la tentación y pierdas la prueba, de todos modos, el Señor te hará pasar otra vez el mismo ciclo hasta que aprendas a confiar en Él, para que adquieras sabiduría. Entonces, mis amados, si hoy les toca la prueba, aguanten como los machos, dicen por ahí. Aguante con valentía, con gallardía, manténgase firme en la fe y Yahweh le ayudará. Amén. También dice, Yahweh es quien te guarda, dice el Salmo 121:5. Yahweh es tu guardador, Yahweh es tu sombra a tu mano derecha. Él es tu sombra. Él está poniendo un escudo de protección sobre ti y te está guardando. Vienen ataques muy fuertes sobre los creyentes. Se ha desatado ataques fuertes y se desatarán todavía peores. Pero usted tiene que aprender a confiar en el Eterno. Guarde su corazón, guarde sus pensamientos.
Manténgase firme en Él. Usted no va a morir. Yahweh lo va a guardar, lo va a respaldar. Amén. Va a estar guardado en Él. Por lo tanto, entonces, ¿qué podemos aprender de esta palabra de proteger? De que Yahweh te protege. Tienes que entender que la palabra proteger en el hebreo quiere decir cercar. Yahweh está poniendo un cerco, y ese cerco, ¿saben de qué era? De espinos. O sea, cuando Dios te dice yo te protejo, Él está poniendo un cerco de espinos, de tal manera que tus enemigos no se puedan acercar a tu vida. Cuando veas que una zorra o un zorro anda detrás de tu mujer o de tu esposo, pon cercos de espinos y dile al Señor: ¿sabes qué, Padre eterno? Ponle cercos de espinos a estos adúlteros, fornicarios, sepáralos para que no se vuelvan a unir. Y el Señor lo va a hacer, porque Dios ama a la familia, ama a la familia. Amén. Entonces hay que ser entendidos. No se ponga a discutir con la zorra o con el zorro. Usted deje las cosas en el Señor y Él lo hará. Amén. Entonces aprenda. También quiere decir, proteger quiere decir velar, guardar algo que amas. Quiere también decir estar en vigilia, vigilar. Pero también la palabra más hermosa que me gusta aquí es proteger. Es igual, o bien quiere decir ser pastor. ¿Ser qué? Un pastor cuida a su rebaño. Un pastor siempre está intercediendo, amando, protegiendo, orando por su rebaño. Y eso es lo que hacemos en esta casa. Establecer un escudo de protección sobre su vida a través de la oración, a través de estar en el orden de Yahweh, a través de estar haciendo sacrificios vivos, agradables y perfectos al Eterno. Una oración adecuada, pedir perdón, arrepentimiento, hacer lo que es una verdadera teshuvá, que es el arrepentimiento genuino. Entonces, aunque usted no quiera arrepentirse, yo me arrepiento por usted, genuinamente. Y eso va a elevar su nivel espiritual de usted, para que usted pueda soportar las pruebas y las tentaciones. El que usted no pida perdón porque está a gusto con el pecado, yo sí pido perdón. Y al pedir perdón, yo hago que su nivel espiritual se eleve, para que pueda prevalecer ante las tentaciones, las pruebas y el pecado. Y eso es lo que hace un pastor. Protege al rebaño. Si usted fuera pastor y ve a su ovejita sangrando, ¿qué va a hacer? ¿La va a cuidar? ¿O le va a meter más cuchillo para que sangre más? La protege, la venda, la cura, la sana, la cose, lo que tenga que hacer para que tenga un restablecimiento adecuado. Eso es lo que hacemos nosotros. Y usted dirá: pero pues ¿cuándo, si ni me llama? Pues ¿cuándo, si ni me ve? ¿Cuándo, si ni siquiera le he platicado mis problemas que traigo encima? No necesitas platicarlos. Un pastor te conoce, un padre espiritual te conoce. Y el padre espiritual, aunque no te vea, en la ligadura que Dios ha establecido de unidad, sentimos lo que usted vive. Y por eso intercedemos y no dejamos de hacerlo. Aprenda, mis amados, a estar conectado en Dios, y Dios le va a poner lo que Él siente, lo que Él ve de usted, a usted, para que usted ministre, aunque no esté enfrente al que tenga que ministrar. ¿Entendido? Otro paso de la unción que el Eterno ha puesto, o bien quiere que tú tengas, te da poder para romper yugos. ¿Te da poder para qué? Romper los yugos. ¿Cuáles yugos? Pues muchos yugos. Muchos tienen yugos de deudas, yugos de pobreza, de escasez, de miseria, yugos de enfermedad, de muerte, de destrucción, de caos, de celos, de problemas mentales. Un montón de yugos que puedes tener en tu vida. Pero cuando tú recibes esa unción, los yugos se van pudriendo, se van destruyendo. Amén. Por eso es importante meternos a esa unción fresca para romper los yugos. Isaías 10:27 dice: y el yugo se pudrirá a causa de la unción. No hay otra manera de romper algo que te está afectando en la vida si no es por la unción del Espíritu de Yahweh. Cuando tú empiezas a tener la presencia de Yahweh en tu vida, ¿sabes qué? Eso que tú traes cargando, que no sabes qué es, pero que sigues en esa cadena y en esa espiral de maldad y de decadencia,
Y a veces no te das cuenta porque estás cegado por Satanás o por los demonios o por el pecado. Yahweh empieza a derramar su unción y te empiezas a dar cuenta para ir quebrantando todo aquello que es erróneo en tu vida. Aprende a confiar en el Eterno. Aprende a confiar en Él y Él te va a dar la libertad que tú requieres. Amén. En la palabra del Dios Todopoderoso habla acerca de yugos que pueblos ajenos al pueblo de Dios se levantaron en contra de Israel para someterlos en esclavitud. Podemos ver muchos pueblos como los edomitas, los moabitas, los amonitas, los amalecitas, se levantaron en contra de él y los provocaron, o más bien los tuvieron en esclavitud durante muchos años. Vemos por ejemplo a Gedeón, un hombre de Dios que estaba metido en la presencia de Dios y que él estaba siendo ungido por Dios a través de la revelación. Él tuvo un encuentro con Dios. El Dios eterno le empezó a decir cosas para que hiciera. Gedeón, como todo cristiano que no ha aprendido a conocer de Dios o la voz de Dios, dice: ¿serás tú o quién será? A ver, confírmame. Y Gedeón le pone varias pruebas al Eterno, y el Eterno, las 3 pruebas que le pone Gedeón, el Eterno las cumple. ¿Por qué? Porque te ama, porque quiere derramar una unción fresca sobre ti para que rompas los yugos. Esos moabitas que estaban en contra de Israel venían y destruían a Israel, le robaban todas las cosechas y se las llevaban y dejaban al pueblo en escasez y en hambruna, en pobreza. Yahweh quiere que se levanten los Gedeones. Yahweh quiere que se levanten hombres de Dios que verdaderamente traigan libertad a su pueblo. Pero se necesita de hombres valientes, hombres que decidan verdaderamente ser ungidos por el poder del Espíritu Santo, que quieran recibir ese poder para levantarse, para dar libertad a muchos. ¿Tú te quieres levantar? ¿Sí te quieres levantar? Amén. Esa es la idea, que seamos levantados. Ahora fíjense qué es esto del yugo. El yugo es unir. ¿Qué es el yugo? Unir. ¿Cómo? El yugo es unir, sí. Usted póngale un yugo a una vaca para que are y la vaca no se va a poder quitar el yugo. Está enyugada, está unida a un yugo. Y por eso en ese yugo trabaja. ¿Qué quiero decirte con esto? No todos los yugos son malos, pero tampoco no todos los yugos son buenos. Entonces hay que saber qué tipo de yugo me voy a poner o con qué me voy a enyugar, porque el enyugarme me hace uno con el yugo. ¿Estoy siendo claro? ¿Me explico? ¿Sí? Ok, entonces entendamos. Hay yugos que te llevan a servidumbre, hay yugos que te llevan a bendiciones. Tú sabrás cuál tipo de yugo te vas a poner. Pero nosotros los que estamos en Cristo, que hemos entendido la madurez y lo que es el servicio, nos enyugamos en servidumbre. ¿Cómo voy a ser servidor de mis hermanos? ¿Cómo le voy a...? Eso es lo que hacemos los hombres de Dios. Nos enyugamos al servicio de ustedes. Y nosotros los mayores estamos al servicio de los menores. ¿Sí? ¿Nos queda claro esto? Entonces, ¿qué tipo de yugo quiero? Yo quiero un yugo en Yeshua. Y ese yugo que Yeshua tenía, ese yugo que yo me tengo que poner. Yo no quiero un yugo de esclavitud al pecado y a la maldad o a la muerte y la destrucción. Yeshua vino a morir por mí para quitarme ese yugo de pecado, de muerte y destrucción. Ahora yo me enyugo en Yeshua porque quiero servir como Él sirvió, como Él amó. ¿Tú estás dispuesto a ponerte el yugo de Yeshua? ¿Estás dispuesto a quitarte el yugo del pecado, del caos, la destrucción, la muerte? Y la palabra nos dice muy claramente, por ejemplo, en Mateo 11:28, cómo Yeshua HaMashiach nos pide que nos enyuguemos en Él. Dice Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Un yugo en Yeshua va a hacer que tengas un corazón manso. ¿Qué quiere decir un corazón manso? Un corazón obediente a la voluntad y a la palabra del Eterno. Hoy en día muchos cristianos no quieren enyugarse en Yeshua porque no quieren ser obedientes a la palabra de Él, ni obedientes a su voluntad. Siguen enyugados en su carne, siguen enyugados en sus pecados y en sus maldades o en sus emociones negativas. Entendamos, mis amados, que es importante un yugo correcto. Y ese yugo correcto es ser manso y obediente a la palabra del Eterno. Dice también aquí,
Dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando tú te enyugas en Yeshua, estás haciendo su voluntad, estás cumpliendo en obediencia lo que Él ha establecido a través de su palabra, sus mandamientos. ¿Sabes qué? Tú vives en paz. Podrá estar a tu alrededor cayéndose, pero tú vives en paz, porque estás confiando en Él. Que aunque esté pasando situaciones difíciles a tu alrededor, o con tu vida, o con tu familia, el Señor vendrá pronto en tu ayuda y te sacará del problema. Confía. Dice también así, dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo de la ley, el yugo de la voluntad, de hacer la voluntad del Eterno, la obediencia del Eterno, es fácil y es ligero. Es mucho más ligero que estar andando en pecado o querer hacer las cosas que Dios tiene prohibido hacer. Su yugo es más ligero. La ley es ligera. 10 mandamientos son muy fáciles de cumplir, siempre y cuando quieras, y muy difíciles de cumplir mientras sigas viviendo en la carne y en emociones negativas. Dice también, los hombres sabios no se enyugan en algo que después no podrán salir fácilmente. Un hombre sabio no tiene que probar las pruebas para experimentar qué se siente y poder ayudar a un drogadicto. Un hombre sabio nunca se va a meter en una adicción, porque sabe que si se mete a la adicción se va a enyugar en un yugo de maldad. Un hombre de Dios no va a andar en adulterio para poder aconsejar a aquel que anda en adulterio. No necesitamos que experimentar el pecado para saber qué se trata, qué pasa, para poder ayudar y aconsejar a otros. Seamos sabios. No te enyugues en algo que después va a ser muy difícil que pueda salir. Muy, muy difícil. Mire, en mi familia el pecado de las adicciones era muy fuerte. Alcoholismo y drogas, muy, muy fuerte. Yo decidí no probarlas. ¿Por qué? Porque en mi ADN estaba ese deseo de las adicciones. Sabía que si me metía al alcoholismo me iba a volver un borracho, o a las drogas me iba a volver un adicto. ¿Cuál fue mi decisión? No probarlas. Y fue libre. Nunca me enyugué en ello. Sé que si me hubiera metido en ello hubiera sido muy difícil de salir de ese lugar, así como a todos mis hermanos les costó mucho trabajo salir de ese lugar. ¿Está entendiendo esto? Entonces, mis amados, no se meten yugos que después no va a poder soltar tan fácilmente. Y esto también es para las jovencitas que andan de novias en el mundo, o jovencitos. Busque un hombre de fe. No se enyugue en alguien que no tiene su fe. Y aún dentro del medio cristiano hay niveles. Hay niveles de unción. No escoja al que dice ser cristiano, que es un simpatizante, y piensa usted que porque viene a la iglesia ya es un hombre de Dios. Vea realmente que sea un hombre correcto en los caminos de Dios, o una mujer. Dice la palabra en 2 Corintios 6:14: no tengan yugo con los incrédulos, porque ¿qué vínculo tiene la justicia con la iniquidad? ¿O qué nexo tiene la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía hay entre Cristo y Satanás? ¿O qué parte tiene el creyente con el incrédulo? ¿O qué armonía puede haber entre el templo de Dios y los espíritus inmundos? Porque ustedes son templo del Dios viviente. Como fue dicho, moraré en ellos y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de en medio de ellos y apártense de ellos, dice Yahweh. ¿Qué dice Yahweh? Salte de ellos, de hombres que están incrédulos, que no creen en Dios y que son ateos o hijos del diablo. Pero es que tan bonito mi novio, el Señor lo va a cambiar. 20, 30 años y no lo ha cambiado, y te tienes que chutar todas esas broncas de tener un hombre que no era un hombre de fe, un hombre creyente, y te llevó a tener una vida de problema tras problema. ¿Estoy siendo claro con esto? La palabra dice: salgan de ellos, salgan de ellos. Pero muchos quieren unirse a ellos. Cuidado, cuidado por favor con aquellos que te vas a relacionar. Hombres de Dios,
No hagan negocios con el mundo, o más bien, no se asocien con el mundo. No quieran hacer sociedades entre ustedes creyentes con no creyentes. Los van a robar. ¿Entendido? Tengan mucho cuidado. Dice, no toquen lo inmundo y yo los recibiré. Yo seré para ustedes por padre y ustedes me serán por hijos e hijas, declara Yahweh el Todopoderoso. Fíjate cómo les llama el Señor a este tipo de personas incrédulas. Les llama, no toquen lo inmundo. Les llama inmundos. Ah, pero tú andas con un hombre del mundo pensando que lo vas a convertir tú. El único que puede convertir es Yahweh. Ahórrate muchos problemas. Búscate un hombre de Dios. Amén. Búsquese un hombre de quién? De Dios. Y si te consigues uno del mundo, mira, lo más rápido posible tráetelo a la iglesia. Y si ves que en 2-3 meses no cambia, no se convierte verdaderamente, mira, next, el siguiente. ¿Ok? ¿Sí nos queda claro? ¿Sí, amén? Ok, abusados. Los hombres de Yahweh valoran su libertad. ¿Qué valoran los hombres de Yahweh? Su libertad. Dice Gálatas 5:1: permanezcan pues firmes en la libertad con la cual Cristo nos hizo libres y no se sujeten otra vez al yugo de la esclavitud. ¿Cuál esclavitud? El pecado, las adicciones, las tentaciones, toda clase de maldad. No te vuelvas a meter en ese problema. Si sabes que ese fue tu perdición, pues no sigas en ese camino. Cambia. Amén. Cuarto punto. ¿Qué es lo que quiere Dios darte? Una misión, un propósito. Recuerde, todos aquí, al convertirse a Yeshua, Yeshua empieza a derramar una visión. Desgraciadamente muchos no saben la misión de Dios que ha puesto en tu corazón, porque todavía sigues muy oculto a pecados y maldades. Recuerda que entre más te vayas santificando, entre más obediencia tengas a la palabra, los velos mágicos, las vendas mágicas, la oscuridad y las tinieblas se van a ir disipando. Y entonces vas a ir viendo un propósito en Dios. Amén. Dios es el que te va a dar las fuerzas. Él es el que te va a ungir con un aceite fresco para que tú sigas avanzando. Y Él te va a poner esa misión para que quede clara en ti y tú puedas cumplirla. El proyecto de vida que el Señor tenga. No tanto el pastoreo, la enseñanza. Él fue lo que me dijo: y te he levantado para ser ministro de mis ministros. Enseñar a mis ministros con fuego, con poder, con gloria. Y eso es lo que nos hemos preparado durante 23 años, estudiando concienzudamente, preparándonos en la palabra del Eterno, leyendo y preparándonos día con día, 4, 5, 6 horas diarias, las escrituras, para que usted pueda recibir una palabra adecuada. Había un propósito. Y si tengo un propósito y una misión, ¿qué tengo que hacer? Prepararme para alcanzarlo, lo que Dios quiere de mí. Porque Dios me va a demandar cuentas. Y entre más nos da el Señor, más duro y más exigente es. ¿Sí nos queda claro esto? Ok. Entonces, entendamos, Yahweh te va a preparar. Yahweh te va a enviar. Yahweh te va a capacitar. Yahweh te va a enseñar. ¿Para qué? Para que seas vencedor. Y dice la palabra en Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces todo lo vas a poder en Cristo, que te va a fortalecer. Pero para que puedas todo en Cristo y fortalecerte, necesitas preparación. Necesitas un camino de conocimiento, de enseñanza. Necesitas entender que Él es tu fortaleza, que Él va a ser tu escudo, que Él va a ser tu lugar santo, un lugar donde nadie pueda tocarte. Dice el Salmo 18:1: cuando el rey David estaba en guerra, cuando el rey David se levantaron muchos enemigos en contra de él, enemigos espirituales, y también Saúl en contra de él, que lo querían matar, él levantó un salmo muy hermoso, que es el Salmo 18. Y dice el Salmo 18 así: yo te amaré, oh Dios, mi fortaleza. Yahweh es mi roca, mi fortaleza y mi libertador, mi escudo, el poder que me salva, mi refugio. Yo clamo a Yahweh, quien es digno de alabanza, y seré liberado de mis enemigos. Cuando tú estás entendiendo que Yahweh es tu fortaleza y que tienes una misión,
El enemigo va a venir en contra tuya porque estás entendiendo que tienes una misión y te va a hacer pedazos, va a querer hacerte pedazos. Pero cuando tú estés confiando en Él, que Él es tu fortaleza, que Él es tu escudo, Él te va a librar de todos tus enemigos físicos y espirituales. Y hasta de ti mismo también. Porque a veces uno mismo es el enemigo peor de uno mismo. ¿O no? Tus temores, tus miedos, tus traumas, las bajas autoestimas, etcétera. Entonces Él va a venir a darte libertad, porque Él va a ser tu fortaleza. Tenemos que entender que Yahweh es en el único que tienes que tener confianza. Tienes que depositar toda tu confianza en Él, de que Él va a ser el que va a estar ahí, el pendiente tuyo, para darte la libertad. Dice así: Yahweh es mi luz y mi salvador. Cuando el rey David está haciendo este cántico, él todavía no era ungido como rey. Él andaba corriendo por los montes para que no lo detectaran sus enemigos, filisteos, amalecitas, etcétera. Ni tampoco el rey Saúl. Se escondía entre los montes. Todavía no era un hombre ungido como rey. Y fíjense el salmo tan bonito que él hace. Dice el Salmo 27:1, dice: Yahweh es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Yahweh es el defensor de mi vida, ¿de quién tendré miedo? Cuando los malhechores me asaltaron para devorar mi carne, mis perseguidores y enemigos, ellos desmayaron y cayeron. O sea, David tenía las fuerzas para ir corriendo de un lugar a otro, y sus enemigos se cansaban, desistían de perseguirlo y se regresaban. Dice también así, dice: si un ejército acampa contra mí, mi corazón no temerá. Si la guerra rompiera contra mí, aún así yo seguiré confiando en Yahweh. Mis amados, tenemos que confiar en Él. Él va a ser el que te libre de tus enemigos, y Él va a ser el que te va a estar dando de fuerza, llenándote de poder, de unción. Tus enemigos se van a cansar, tus enemigos van a desistir, pero tú vas a permanecer. Amén. Entonces, aguante los problemas. Tarde o temprano se terminarán. Amén. Yahweh es tu refugio. Salmo 46:1. Para el director, esto es un salmo que hicieron los hijos de Coré. ¿Sí se acuerdan de Coré? Ese que se levantó en contra de Moisés y que fue tragado juntamente con sus pertenencias y también parte de su familia, tragado en el desierto por las arenas. Bueno, los hijos de Coré que se salvaron, que no estuvieron de acuerdo con él, con su padre, ellos hacen este salmo hermoso que dice: Elohim, Yahweh es nuestro refugio y nuestra fuerza, una ayuda en las aflicciones que han venido sobre nosotros. Van a venir aflicciones, van a venir tristezas, pruebas, pero ¿sabes qué? Yahweh va a estar ahí contigo para darte esa sanidad, para darte esa libertad, para decirte: aquí estoy contigo, yo te sostengo. En medio de tu dolor y tu aflicción, el Señor te está sosteniendo porque te ama, porque está derramando una unción fresca sobre ti. Amén. Entonces Él es el que va a poner esa fortaleza para protegerte, ese poder sobrenatural. Fortaleza quiere decir poder. ¿Qué quiere decir? El poder mana de Dios a través de una unción fresca, una comunicación con Él, una cercanía con Él. Hay poder sobre ti para que tú puedas prevalecer. Pero ese poder, al fin y al cabo, es de Yahweh. Amén. Él va a ser tu refugio. Amén. Dice también aquí: te da vida, te da la virtud, de derrotar a tus enemigos. Te da la victoria. ¿Te da qué? Victoria. El Eterno te va a poner siempre victoria. Si tú estás con Él, Él te va a dar siempre la victoria. Y recuerda, las victorias no vienen si primeramente no hay unción, si primeramente no hay autoridad sobre tu vida. Si no hay poder, una victoria nunca va a venir. Por lo tanto, es un caminar en el proceso de la unción para llegar a victoria. Tengo que ser ungido, tengo que ser llamado, tengo que ser puesto, preparado, tengo que tener una comunión con el Eterno, una presencia del Eterno, llenarme de poder, y entonces vienen las victorias. Pero necesitamos caminar en ese orden. Amén. Dice Proverbios 21:31: un caballo puede estar preparado para el día de la batalla, pero la victoria viene de Yahweh.
Usted como creyente puede ser el hombre más preparado, el hombre más instruido, pero usted puede perder batallas. ¿Qué quiero decirte con esto? Solamente Yahweh da la victoria. Y Yahweh le da la victoria a sus ungidos, aquellos que verdaderamente confían en Él, que ponen sus oraciones en Él. Él va a derramar la victoria. Si tú quieres tener victorias por tu propia fuerza, por tu propia sabiduría, ¿sabes qué? Muchas de ellas vas a perder. Muchas. Por eso mejor mantente firme en el Señor. Ahora, ¿qué victoria quiere que tengamos el Señor? La victoria sobre el pecado y la muerte. Dice el 1 de Corintios 15:54, y cuando esto corruptible, tu carne, se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte para siempre. ¿Dónde, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Entendamos entonces, no estamos hablando de la santa muerte, que ni santa es un demonio. No estamos hablando de un espíritu de muerte. Estamos hablando que el aguijón de la muerte es el pecado. ¿Qué quiero decirte con esto? Todo pecado te va a conducir a la muerte espiritual. Y por eso el Eterno dice que cuando tú has vencido el pecado, tú tienes vida. Pero si el pecado te ha vencido a ti, tú has muerto. Y por eso el Eterno dice que nosotros tenemos la victoria sobre la muerte. No sobre el acto físico de morir a la carne o en carne y estar sepultado. No, a morir en el pecado. Usted muere en el pecado o muere al pecado y usted empieza a tener victorias en el espíritu. Dice también aquí: y el poder del pecado es enseñado en la ley divina. La ley divina no está abolida. La ley divina te sirve para que sepas qué es pecado y qué es maldad. ¿Usted sabría que el adulterio es pecado? Si no estuviera en la palabra de Dios, ¿sabría que es pecado? No. Tal vez usted sería musulmán con 5 o 6 mujeres a su lado. Y pensaré que no es pecado. O mormón, que puede tener las mujeres que pueda mantener. Pero cuando vamos a las escrituras nos enseñan que el adulterio es pecado y que solamente debemos de tener una sola mujer. Y esa mujer no es una pareja, no es una concubina, es una esposa. Se dignifica a la mujer con el matrimonio santo. Usted no puede vivir como cristiano en unión libre, en amaciato, en concubinato o de amante. ¿Nos queda claro? Entonces usted tiene que vencer el pecado. Y el pecado se vence estando ungido en Dios, preparado en Dios y sabiendo el conocimiento de Dios. Dice también: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y perseverantes, creciendo en la obra del Adón siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Adón no es en vano. Entonces, ¿qué nos dice que debemos que hacer como hombres de Dios ungidos? Ser perseverantes, ser constantes, estar firmes. ¿Cuántos de ustedes como hombres de Dios les pasa una pruebita, un problemita y ya se están cortando las venas con una hoja de papel? A llore y llore y sufriendo como si no tuvieran un rey todopoderoso, un Dios todopoderoso que te traiga libertad. Lloras por la economía, lloras porque te trató mal el esposo o la esposa, lloras porque te fue mal en la escuela, porque no tienes dinero, lloras de cualquier cosa. ¿Que no estás confiando en el Eterno? Aprendamos a confiar en el Eterno y Él nos va a dar la libertad que necesitamos. Ahora, como hombres de Dios, tenemos que entender que ya hemos vencido al mundo. A ver, ¿qué dije? Hemos vencido al mundo. ¿Cómo, pastor? Si yo tengo un chorro de problemas. Pues ya venciste el mundo. Ahora aférrate a la fe, aférrate a las promesas. Dice la palabra del Eterno en 1 de Juan 5:4: todos los que tienen a Yahweh por Padre han vencido al mundo. ¿Tienes a Yahweh por Padre? Ya venciste al mundo. Entonces, ¿por qué tanto problema y aflicción? Sigue diciendo: y esto es lo que victoriosamente vence al mundo, nuestra confianza. ¿Qué es la confianza en el hebreo? Emuná.
Las religiones cristianas lo han bautizado como fe, pero es emuná. La emuná lleva fe, confianza, obediencia, fidelidad y hablar siempre con la verdad, con la escritura. Esa es emuná, más profunda que cualquier tipo de fe. Dice también aquí, quien vence al mundo, ¿quién es el que vence al mundo? Solo el que cree que Yeshua es hijo de Yahweh. ¿Quién vence al mundo? Solo aquel que cree que Yeshua es el hijo de Yahweh. ¿Usted cree que Yeshua es hijo de Yahweh? Sí. Sí. Entonces, mis amados, usted es más que un vencedor. Usted tiene la victoria en Yeshua. Amén. Dice, los que vencen serán galardonados. O sea, si yo soy un vencedor, si he vencido al mundo, yo voy a ser galardonado. ¿Usted le gustaría recibir galardones? Dice la palabra que hay coronas que usted va a recibir a causa de todo lo que usted hizo, bueno, agradable y perfecto, lo que usted fue victorioso. Fíjese lo que dice Apocalipsis 15:2. Yo vi que lucía como un mar de cristal mezclado con fuego. Aquellos que fueron victoriosos sobre la bestia. ¿Victoriosos sobre qué? Sobre la bestia. Su imagen y el número de su nombre, o sea, el número de la bestia, estaban parados al pie del mar de cristal, sosteniendo arpas que Yahweh les había dado. ¿Qué quiere decir? Los victoriosos van a estar con Yahweh adorándole. Ahora, ¿qué victoriosos? Aquellos que están venciendo o victoriosos sobre la bestia. ¿Qué es la bestia? Hay un dragón grandote que dice Apocalipsis. No, mi amado, son alegorías. La bestia son sistemas del mundo. ¿Qué quiere decir? No te dejes adoctrinar por un mundo caído. Si ves que al Messi se pone más tatuajes de los que ya tiene puestos, pues no vayas a ponerte tatuajes porque el Messi tiene tatuajes. Esa es doctrina de mundo. Está prohibido por Dios tatuarse. Amén. Está prohibido. Usted no vaya siguiendo doctrinas del mundo pensando que están correctas en Dios, porque se va a equivocar. Cuidado con los sistemas del mundo. Cuidado, porque esas son las falsas adoraciones. Cuidado. ¿Sale? Entonces, mis amados, importante, tenemos que ser conquistadores. Tenemos que ser vencedores sobre el pecado y la muerte. Tenemos que ser vencedores. Y por último punto, el que tiene la unción enseña. El que tiene unción, ¿qué? Enseña. ¿De qué te sirve venir a esta casa a aprender tanto? Porque se les da mucha comida si no lo usas cuando estás en el mundo. ¿De qué sirve tanta enseñanza, tanto conocimiento si usted en el mundo no aprovecha nada de lo que aquí aprende? O bien no hace nada de lo que aquí aprende. ¿Te sirve de algo? ¿Cuántos de ustedes a través de lo que aprenden aquí lo llevan al mundo y lo enseñan? ¿Cuántos de ustedes? No veo manos levantadas. ¿Tan poquitos? ¿Qué les da pena predicar el nombre de Dios? ¿Les da pena predicar la palabra? Hagámoslo. Porque lo que Yahweh nos enseña es nuestro deber y responsabilidad enseñarlo al mundo. Amén. Dice así, primera de Juan 2:27. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado permanecer en Yeshua. Cuando tú permaneces en la Torah, cuando permaneces en la palabra del Eterno, la unción viene a tu vida. El Ruach HaKodesh, el Espíritu de Dios está en tu vida y te enseña. Te enseña a ser buena persona. Te enseña a sacar lo mejor de ti. Y cuando tú haces algo malo, el Espíritu de Dios te redarguye, te instruye a corregirte. Porque eso es la función del Espíritu de Yahweh cuando tienes unción, corregirte. Por lo tanto, los hombres de Yahweh, aquellos que enseñan la palabra de Dios, deben de ser dignos de honor. Los hombres de Yahweh, ¿qué tienen que ser? Dignos de honor. Cuando tú te vayas de esta congregación, no te vayas hablando mal de mí. Acuérdate que, bueno o malo,
el tiempo que hayas permanecido aquí, recibiste enseñanza, recibiste amor, recibiste intercesión y recibiste muchas cosas de parte nuestra. Y a lo mejor un error que podamos tener nosotros para ti es un error fatal y te tengas que ir de esta congregación. No te vayas hablando mal. Somos dignos de honor. Hemos dado nuestra vida por ti. Aunque tú no estés de acuerdo en muchas cosas con nosotros, pero estamos dando la vida por ti. Aprende a honrar, aprende a respetar a tus autoridades. Porque en el respeto que tú le tengas a tus autoridades viene tu bendición. El quinto mandamiento dice: honrarás a tu padre y a tu madre para que vivas feliz y larga vida. Honrar a padre y madre no quiere decir solamente tus padres que te parieron, que te dieron a luz. También es honrar a los padres espirituales, aquellos que te dan alimento y vida. Aprende a honrarlos para que tú seas feliz y tengas larga vida. Amén. Entonces, cuando se vaya, váyase en paz. Váyase en paz. Váyase hablándonos. No me corte el habla. No le prohíba a la gente que me hable. ¿Entendido? ¿Sí nos queda claro? Cuando se vaya, no ande jalando a sus hermanitos. Vente para acá, acá está la unción mejor. O vente para acá, acá está mejor la iglesia. Váyase solo. Si usted decidió irse, váyase solo. No se lleve gente. Amén. Porque si usted se lleva gente, usted va a ser responsable de ellos. Y si se pierde, su sangre será sobre su cabeza. ¿Ok? Entonces hágalo en paz. Seguimos siendo hermanos. Cuando lo vea en la calle, que lo vea con gusto y usted me vea con gusto. No enojados. Somos cuerpo del Mesías. Amén. ¿Sí? Qué bueno fuera que nadie se fuera de esta congregación, pero la experiencia me ha enseñado que a veces los más cercanos son los que se van más rápido. Y también la experiencia me ha enseñado que a veces los más cercanos son los más traicioneros. Váyase en paz. Váyase con mucho amor. También la experiencia me ha enseñado que los más cercanos son los más mal agradecidos. Pero váyase en paz. Yo lo amo y yo lo voy a bendecir. No se vaya por la puerta trasera. Ay, es que si me despido del pastor me va a maldecir. Nunca en mi vida voy a maldecir a alguien. Los voy a bendecir. Váyase en paz. ¿Nos queda claro? Entonces, vuelvo a repetirte, los hombres de Dios son dignos de honor. Aprende a respetarnos. Primera de Tito 5:17. Los dirigentes que gobiernan bien deben ser considerados merecedores de doble honor, especialmente aquellos que trabajan duro comunicando la palabra y enseñándola. ¿Cree usted que trabajo duro o no? La verdad es que sí. La verdad es que sí. Entonces, ténganos en doble honor. Vuelvo a repetirte, no somos moneditas de oro para caerles bien a todos, pero hacemos nuestro mejor esfuerzo para brindarles enseñanza correcta. Amén. Los hombres de Yahweh somos tan procesados por el Eterno a través de estas traiciones y de estas cosas tremendas que hablan acerca de uno o acerca de los hombres de Dios, que somos procesados por Él y debemos de aprender a no ofendernos. Los hombres de Yahweh no se ofenden. Amén. Segunda de Tito 2:24. Y un esclavo del Adón Yeshua no debe pelear. ¿No debe qué? Pelear. Por el contrario, debe ser amable con todos, un buen maestro y sin resentimientos cuando sea maltratado. Mire, usted me puede maltratar y vaya que me he llevado muchos maltratos, hasta insultos, y hasta a punto de golpearme. Varias personas han querido golpearme aquí dentro de la congregación. Pero ¿sabe qué? No hay resentimiento en mi corazón. No les guardo odio ni resentimientos, ni ando orando que se pudran en el infierno, Señor. No, los bendigo. Que les caigan rayos. No, los bendigo. Señor, te los mando. ¿Cómo dicen? Te los mando o te los llevas. Y no, yo los bendigo. Entonces, mis amados, aunque usted esté muy molesto conmigo,
entienda, yo voy a estar lo más apacible posible para que usted se vaya en paz. Y tal vez me tenga que echar yo la culpa. Sí, porque luego nos dicen tantas cosas que son ellos los que están mal, pero ok, yo me echo la culpa. Con tal de que tu corazón sea sanado. ¿Con tal de qué? De que tu corazón sea sanado y puedas irte en paz con una bendición. Los hombres de Yahweh son enseñados y enseñan a través de la palabra de Yahweh. No quiere dar enseñanzas a través de sueños vanos. No quiere dar enseñanzas a través de doctrinas caídas, malvadas y perversas, fuera del diseño de Dios. No quiere dar enseñanzas conforme a lo que ha aprendido en el mundo. Es contrario a la palabra de Dios. Los hombres de Dios verdaderos enseñamos la palabra de Dios como es, no con mentiras ni engaños, ni con doctrinas caídas. Dice 2 Timoteo 3:16: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nuestra intención es preparar hombres perfectos. Nuestra intención es capacitarlos ustedes para que cumplan la misión y el propósito que el Eterno tiene para contigo. Aunque tú no la sepas, el Eterno tiene una misión. Y si tú te dejas enseñar, y si tú te dejas instruir, tarde o temprano se te quitarán los velos y aprenderás y entenderás cuál es tu misión. En esta casa estás no porque tú quieres, estás porque Dios te trajo. Y si el Eterno te trajo, es porque te quiere preparar, porque esta es una casa de enseñanza. Amén. ¿Nos queda claro? Y entiendo que muchos de ustedes van a ser preparados y un día van a tener su casa. Así como nosotros como padres físicos tenemos hijos y los preparamos durante 20, 30 años. No, 30 no, ya están muy viejos. 20, 20 y tantos años, para que puedan ser hombres de bien y cuando tengan que salir de casa casados, no en unión libre, no en amaciato, ni en concubinato, ni mi pareja, no, aquí no hay pareja, hay esposa y esposo. Cuando ellos ya salgan de tu casa estén preparados para criar buenos hijos. Así yo entiendo que muchos de ustedes están aquí siendo preparados para que cuando tengan que salir de casa salgan bien, fundando casas. Solamente el diseño que tú tienes para salir de esta casa es que tú fundes otra casa. No para que andes como chapulín brincando de iglesia en iglesia. ¿Ok? Es para que tú fundes casa y nutras a unos hijos con el diseño de lo que recibiste en esta casa. Amén. ¿Sí nos queda claro? Entonces, hagamos las cosas bien. Dios tiene para este tiempo una impartición de dones, de unciones especiales, para romper los yugos de opresión, para derrotar a tus enemigos, para predicar libertad a los cautivos y para traer unción de gozo sobre el que está afligido. Para esto está siendo preparado, para que tú seas un portador de buenas nuevas, para que seas un portador de libertad y para que seas un mensajero de paz y felicidad, de gozo en el Eterno. Amén. Así que levántate, vamos a orar, vamos a ser despedidos y pedirle al Eterno que sea Él quien esté trabajando en nuestras vidas para que cada día seamos mejores personas y que en ese día a día nos vaya preparando para crecer y madurar, para un día multiplicarnos, para un día ser fecundos en todo lo que hagas. Amén. Cierra tus ojitos y comienza a meditar en qué puntos de esta prédica te faltan obtener. ¿Qué es lo que te falta para que tú puedas recibir esa unción fresca para que seas más que victorioso en el Eterno? Tú puedes pensar, ¿sabes qué, Yahweh? A mí me falta un buen nombre. Tal vez tú puedes decirle al Eterno, a mí me falta ser obediente a tu palabra. He creído en la gracia y pienso que la ley no existe. Pídele al Eterno que te dé enseñanza, que te dé verdaderamente instrucción. Si en tu vida estás fallando en confiar en el Eterno, que Él es el que te guarda y te protege, dile al Señor que te proteja. Dile al Señor que guarde todo cuanto te ha dado y nadie te robe y nadie te quite lo que tú tienes.
Pídale al Eterno que si hay algún pecado en tu vida que no has podido vencer, dile al Señor que te ponga su yugo, su palabra, su amor, su unción para que puedas romper todo aquello que te estorba. Cielo, ¿quieres venir a predicar, mi amor? ¿Quieres venir a predicar acá, mi amor? ¿Cielo? ¿No? Ok. Pensé que querías predicar, mi amor. Entendamos, mis amados, estamos en un tiempo de comunión con el Eterno. Seamos sabios. Dejemos la ignorancia. Pídele al Eterno que te cambie, que te transforme. Pídele al Eterno que Él esté rompiendo los yugos que impiden que tú seas mejor persona. Dile al Señor que estás cansado de caminar en círculos, que quieres caminar conforme a un propósito, con una misión en tu vida, que quieres tener en tus ojos una visión clara de lo que Él quiere para ti. Pídele al Eterno que te esté tocando, que te esté amando, que te esté enseñando. Pídele al Eterno que te llene de su fuerza, de su fortaleza, de su poder, para prevalecer ante cualquier tentación, cualquier prueba, tribulación, pecado o muerte. Dile al Señor que necesitas de Él, que necesitas de esa fuerza sobrenatural para permanecer firme en la fe, firme en el amor a Él, firme en su palabra. Dile al Eterno que necesitas tener un compromiso mayor, una mayor intimidad con Él. Puedes decirle sinceramente: no sé cómo acercarme a ti, Señor, pero dile: acércate tú a mí, y Él lo va a hacer. Háblale, háblale. Muchas veces no sabemos cómo entrar en una intimidad o cómo acercarnos a alguien que amamos, pero sabes que si tú le dices: ven, acércate, Él lo va a hacer. Deja que el Eterno venga. Dile: ven, la puerta está abierta. Mi Dios eterno, la puerta está abierta, ven. Enséñame, enséñame, muéstrate. Dame palabra de vida para ser victorioso sobre aquello que me ataca y no he podido vencer. Dame victoria sobre mis enemigos. Dame victoria sobre mi carne, sobre mis emociones caídas. No permitas que yo siga lastimándome a mí mismo con rechazo, con odio, resentimiento o falta de perdón. No permitas, Padre Celestial, que me siga quejando y sea envidioso o celoso con los demás. Trata con mi vida, Señor. Trata conmigo mismo, Señor. Aún yo a veces no sé ni qué me pasa en mi cuerpo, en mi alma, en mi espíritu, y siento depresión, ansiedad, aflicción. Padre, dame luz y dame victoria. Saca de mí todo aquello que está estorbando para ser un hombre manifiesto, llevando la imagen y semejanza tuya, Señor. El gozo de la salvación, el gozo de la paz de tenerte a ti. Enséñame, Señor. Enséñame a vencer todo aquello que me ha doblegado en mi cuerpo y me ha enfermado. Padre, yo sé que toda enfermedad viene a través de la raíz de una emoción negativa, caída. Ayúdame a darme cuenta que estoy viviendo emocionalmente que ha afectado mi cuerpo. Dame la victoria para ser sano. Dame la victoria para poder ser levantado y servirte en todo lo que tú quieras que yo haga, Señor. Dame esa victoria, Padre. Dame esa victoria sobre la flojera, la apatía, el desgano. Dame la victoria para poder decir: necesito de ti, Señor. Para poder nutrirme de tu palabra y buscar a través de tu palabra enseñanza. Ayúdame, Señor, a ser un hombre con el conocimiento de tu palabra. Quita la flojera, Señor. Quita el estorbo, la distracción. Ayúdame a buscar tu palabra. Y cuando esté yo leyendo la palabra, Señor, habla a mi espíritu. Revélate a mi espíritu, Señor, y haz bajar las perlas de sabiduría a través de tu palabra, Señor. Que queden como un rema en mi corazón y en mi mente. Y que cuando yo esté en tiempos de necesidades, ese rema venga a mi mente, a mi corazón, y pueda prevalecer ante la prueba y la tentación, Señor, el pecado y la maldad. Ayúdame, Señor Dios mío, a prevalecer. Ayúdame a entender, Padre Celestial, que tú estás derramando tu gloria para que yo, Señor Dios mío, pueda ser un hombre de bien.
para que sea un hombre de unción que pueda quebrantar yugos sobre mis hermanos, Señor, para quebrantar y derrotar a los enemigos que se levantan en contra mía y en contra de mi pueblo, tu pueblo, Señor, mis hermanos. Ayúdame, Señor, a dar libertad a aquellos que quieren más de ti, Señor. Ayúdame, Señor, a quitar vendas espirituales, vendas mágicas, mantos y coberturas demoníacas. Ayúdame a deshacer todo aquello que está estorbando, Señor, para que tu gloria sea manifiesta en cada uno de nosotros. Ayúdame, Padre, a que a través de la palabra que tú me enseñas en el día a día pueda llevar palabras de gozo y de alegría a todos aquellos que están a mi alrededor. Una palabra con la cual yo pueda bendecir, Señor Dios mío, a todos aquellos que se encuentran en necesidad. Una palabra donde tú, Señor, te engrandezcas a través de tu nombre, Señor. Padre, aquí estoy yo. Heme aquí, Señor. Derrama tu unción fresca sobre nosotros, Señor, y envíanos a donde tú quieras, Padre. Envíanos con ese poder sobrenatural que es la unción fresca a través del Espíritu de Yahweh. Es unción, Señor Dios mío, que todo solamente puede venir y descender sobre tus hijos que han doblegado su espíritu a ti, Padre eterno. Señor, sé tú nuestro Dios y nosotros tus hijos, nosotros tu pueblo, Señor. Sé tú nuestro Padre y nosotros tus hijos. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de Yeshua HaMashiach. Enciende mis manos, enciende mi boca, enciende mi corazón, enciende mis pensamientos para que todo vaya con el poder de tu gloria, con el fuego consumidor, quemando y destruyendo lo que estorba a mis hermanos, Señor, y encendiéndolos en el amor tuyo, en el nombre de Yeshua. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Amén. Gloria al Eterno. Dios es bueno, amén. Amén. Ricardo, despídenos, mijo. Amén. Micrófono para Ricardo. Ok. Amén, gloria a Dios. Buenas tardes, ¿cómo están? Cierre sus ojos, por favor. Vamos a despedirnos en esta mañana, en esta tarde. Padre, te damos infinitas gracias desde el fondo de nuestro corazón, porque hoy en este día nos permitiste entender un poco más de ti, de tu voluntad, de tu palabra. Gracias, Padre, porque esta semana, a pesar de que muchos aquí pasaron luchas, nunca, jamás nos abandonaste, Señor. Siempre, cada uno de nosotros sentimos tu presencia y tu consuelo. Gracias, Padre, porque esta semana que viene va a ser muy bendecida por ti, porque cada uno de nosotros colocamos delante de ti nuestra fe, nuestra emuná, nuestra confianza en ti, mi Señor. Bendice a todos los que están aquí, porque de alguna u otra manera hicieron el sacrificio y el esfuerzo de estar presentes en tu bendita casa. Bendícelos, Señor, y bendice a aquellos que no pudieron venir el día de hoy, Padre. Abre sus caminos y que el próximo domingo estén aquí. Lleva a cada uno de mis hermanos con tu presencia, con tu paz, con tu protección. Bendice el trabajo de cada uno de ellos. Bendice a su familia, bendice su andar, bendice su levantarse y su acostarse, bendice su amanecer y su anochecer. Bendice a cada uno de ellos, cada cosa que ellos hagan. Yo los entrego en tus manos, Padre, para que ellos sean testimonio vivo de tu grandeza y de tu poder. Y como cada vez, oh Dios, que tengo la oportunidad de hacer esta oración, mi Padre, yo te pido que los llenes de tu presencia, y que esta presencia, cuando ellos entren en su casa, oh Dios, que inunde su hogar, y que aquellos que están viviendo bajo ese techo sientan tu presencia, sean llenos de ti, sean llenos de tu Espíritu Santo. Bendice a cada uno de ellos, bendice la vida de nuestros apóstoles, bendice su corazón. Hoy, Padre, que está afligido, porque como todo pastor, cuando una oveja se pierde, hay un dolor en el corazón, hay una herida, Padre, que está ahí por el dolor de haber perdido una oveja. Dios, yo te pido de todo mi corazón, oh Yahweh bendito,
Bendice el ministerio de nuestros apóstoles. Bendice el ministerio de los que se van a levantar como pastores, como profetas. Mi Dios, bendícelos a ellos en el nombre de tu Hijo amado. Y usted que cree, diga amén, amén, Amén y amén. y amén. Y de un fuerte aplauso para el Señor, que Yahweh me los bendiga mucho. Recuerde, ahorita que usted se vaya, ayúdenos con las sillas. Y Yahweh les ama. No, yo no.